muchas personas, a través de tanta comunicación que tenemos, nos han pedido que como el doctor del Castillo estuvo la mayor parte del tiempo en la revista, desde sus inicios, desde antes de sus inicios, estaba en Cañabrava. Mucha gente conoce que él realizó estudios en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética. Pero él mismo dice que eso no lo hace experto porque él fue a estudiar determinada carrera. Él no fue a estudiar historia de Rusia ni de la URSS. Pero aún así nos piden que para entender un poco lo que está pasando, le tratemos algunos temas al doctor del Castillo. Y yo quería decir que el doctor del Castillo, que es un joven, es un joven doctor. Un joven de, al lado de mí, de 62. Un joven que es un orgullo, por lo menos para nosotros. Porque, como decíamos en el caso de Doña Rosa, señores, el hacer lo que hay que hacer todos los días es un mérito. Hacer lo que se tiene que hacer. Y el doctor es de esa gente que ha hecho todo lo que ha tenido que hacer sin estridencia. Nosotros quisiéramos tratarle algunos temas, no del problema de Putin y de Ucrania solamente, porque eso es meterlo en camisa de once varas. Nosotros queremos decirle lo siguiente, y por eso quisimos que Carlos, antes de viajar a la madre patria, y Michelle esté temprano con nosotros. Si usted coge los grandes conflictos en el mundo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, las guerras de la Primavera Árabe, el 65 aquí, 1965, el 1916 aquí, siempre que se hable de esas guerras, se puede hablar del origen. Un origen, una causa de la guerra. Pero cuando usted coge el tema de lo que está pasando en Europa entre Rusia y Ucrania, usted tiene que meditar sobre qué es lo que está pasando entre esos dos países. Y yo voy a comenzar preguntándole al doctor. Doctor, ¿es una guerra religiosa? No, ¿verdad? No. No es una guerra racial. Tampoco. No. Es una guerra de personas que no se entienden porque tienen culturas diferentes. No. Bien. Entonces, esa guerra es entre países que en un momento estaban unidos en la URSS. Sí. Esa unión de Rusia con Ucrania, ¿era forzada o fue voluntaria? Bueno, eso tiene su historia, y una historia bastante larga. Bueno, permítame hacer un pequeño paréntesis Sí. para enviarle desde aquí mis condolencias a Hipólito Mejía. Yo tuve la oportunidad de tratar a Doña Rosa, y eso que se está diciendo no es un invento. Era una dama exquisita, de un trato muy cordial, muy afable. Y yo tuve esa experiencia. Me duele mucho su partida y le expreso mis condolencias a toda su familia. Con respecto al asunto de Ucrania, Ucrania, Rusia y Bielorrusia tienen un origen común, porque en esos territorios habitaban los eslavos. Era un territorio bastante amplio. Allí se estableció una especie de alianza con tribus germánicas, los denominados vikingos. Estoy hablando de los años 800 y tanto, porque eran territorios que periódicamente ocupaban
los házaros, que eran grupos provenientes del Asia Central. Y entonces se crearon algunas ciudades y desde ahí entonces se fue ampliando el dominio por parte de esos grupos, siguiendo la trayectoria del río Dnieper, que nace cerca de Moscú, sigue por Bielorrusia, sale por Ucrania y desemboca en el Mar Negro. Esa fue la ruta que se siguió. Y entonces se fue ampliando el dominio por parte de esas tribus eslavas de todos esos territorios vastísimos. Eso termina en Kiev, que es la capital de Ucrania. Por eso a esos territorios le llamaron la Rus de Kiev. Ahí se estableció la capital. ¿Qué era Rus? Rus era el nombre que utilizaban los eslavos para denominar a los vikingos. Y de ahí es que viene el nombre ruso. Rus de Kiev era el territorio de Kiev en donde estaban asentados los rusos, donde ellos tenían alta incidencia. ¿Qué pasa? Eso después entonces fue esos territorios tomados por los mongoles y tuvieron ahí varios siglos. ¿Quiénes fueron los que se encargaron de desalojar a los mongoles de ahí? Fueron generales de Moscú. Dmitri Donskoy fue el que encabezó esa lucha. Desalojaron a los mongoles y los rusos terminaron con el control de todos todos esos territorios. Pero esos habitantes originales rusos, ucranianos y bielorrusos no desaparecieron con los mongoles. No. Permanecieron ahí. Son eslavos. Eslavos con idiomas distintos, con culturas diferentes, pero que habitaban esos territorios. Y entonces Rusia pasa a dominar todo eso. Ucrania no existió en el mapa político, sino después que se creó la Unión Soviética. Eso nunca existió en el mapa político. Se estableció Ucrania cuando se creó la Unión Soviética. Pero sí Kiev. No, bueno, Kiev era, como le decía, una ciudad importante dentro de lo que era el territorio de los rusos. Ruski Zemli le llaman. ¿Y se puede decir que esas tres naciones en mucho tiempo era lo mismo? Bueno, tienen ese origen común. Ya. El mismo caso de Bielorrusia. Ya. Por eso era, entonces, ¿qué ocurre? Los rusos dominaron ese vasto territorio sobre la base de muñeca dura, porque esa es la realidad, sobre la base de muñeca dura. Fíjese, por ejemplo, Rusia, ¿qué es lo que es Rusia? Una federación en donde hay un montón de nacionalidades. En Ucrania hay un montón también de nacionalidades. Así que a pesar de que la URSS terminó, cambió y siguió siendo federación de naciones. Era una federación, porque esa fue la fórmula que encontró Lenin para facilitar la convivencia de grupos distintos con sus idiomas, su cultura. Lenin decía que Rusia era la cárcel de los pueblos y que había que resolver eso para facilitar una convivencia pacífica. Y entonces se creó la URSS, que ahora Putin está diciendo que eso fue un invento de Lenin y que eso es lo que creó un problema con las nacionalidades, que se le dio un estatus que no tenía y una serie de argumentaciones que le han criticado a propósito de esta coyuntura que se está. En esa misma línea, estando vigente la Unión Soviética, ¿cómo se le daba el tratamiento de capitales a las ciudades principales de esos países que hoy se reconocían gobernantes de esas regiones? Sí, claro. Cada república de esas tenía sus órganos, tenía su constitución, tenía sus leyes, tenían sus órganos de gobierno. No era, como en Estados Unidos. No era homogénea la Unión Soviética, o sea, cada una tenía su legislación y hasta división política interna. Vamos a decir. Sí, claro. Bien, el origen de este conflicto, dependiendo de cómo la gente quiera verlo, hay gente que no quiere problemas con Estados Unidos, otros siguen pensando. Yo me he encontrado muchos exizquierdistas que están en favor de Putin, de la posición de Putin.
Pero eso a nosotros ese no es el tema. El tema es, Putin es comunista. No, Putin es un oligarca. Es un oligarca. Quien sustenta el gobierno ruso es una oligarquía, que es el producto de los procesos de privatización que se impulsaron mediante los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Bien, cuando dejan libre las naciones que pertenecían a la URSS, ¿qué relaciones quedan entre Ucrania y Rusia? Bueno, Ucrania decretó su independencia en el 91. Ellos vieron la debacle de la Unión Soviética y decidieron hacer tienda aparte. Quienes encabezaron ese proceso fueron los mismos dirigentes del Partido Comunista de la URSS que ocupaban posiciones dentro del gobierno de Ucrania. Ese proceso originalmente lo encabezó Kravchuk, que era el jefe de propaganda del partido en Ucrania. Bien. ¿Hay en Ucrania otros pueblos que se consideran diferentes dentro de Ucrania? Sí, bueno, ahí hay una mezcolanza. Yo no creo que el problema del origen étnico fuera algo tan significativo En este conflicto. antes de la llegada de Zelensky, antes de que se produjera realmente este problema. ¿Por qué yo le digo eso? Bueno, porque, déjeme decirle, toda esa gente, rusos, polacos, húngaros, convivían y militaban dentro de las mismas organizaciones políticas. Hubo contradicciones entre ellos y entonces en esta lucha que hay entre las principales potencias fueron apareciendo, se fueron exacerbando los nacionalismos. Las grandes potencias utilizaron eso. Esa es la realidad. Víctor Yanukovych era prorruso y ganó unas elecciones. ¿Por qué los ucranianos votaron por Víctor Yanukovych? Los ucranianos votaron por Víctor Yanukovych, ganó unas elecciones democráticas y era un gobierno legítimo, pero era prorruso. Lo que significa que ahí convivían todos esos grupos. Ahora, ¿qué pasa? Habían grupos nacionalistas, siempre existieron grupos nacionalistas, pero cuando yo hablo de nacionalistas, estoy hablando de grupos radicales. Yo fui una vez a Kiev, bueno, estuve 2 veces en Kiev, y me dijeron, si vas a salir de noche, trata de ir acompañado de una persona que conozca bien la ciudad, porque hay zonas donde los extranjeros No son bienvenidos. no son bienvenidos. Y se dieron casos de gente, extranjeros, estudiantes que fueron incluso asesinados, apuñaladas, por esos grupos radicales que no querían saber de los extranjeros. Eso siempre ha existido ahí. Y entonces eso se exacerbó, porque Víctor Yanukovych fue víctima de un golpe de Estado. Cuando él dijo que no... ¿Y este gobierno es víctima de un golpe, es producto de un golpe de Estado que tiene ahora? No. Zelensky ganó unas elecciones, unas elecciones democráticas. Bien. Pero hubo un gobierno en medio. Pero exactamente, exacto. Después del derrocamiento de Víctor Yanukovych, hubo unas elecciones, Que también la ganó otro que era prorruso. Piotr Poroshenko, que se entendía más o menos, porque los ucranianos después de la independencia jugaron, o sea, ellos eran conscientes de que estaban en el medio de 2 zonas de influencia. Bien. Doctor, ¿qué es la OTAN y qué es el Pacto de Varsovia? La OTAN es una organización militar que se creó... Militar. Sí, es una organización militar. Una asociación que dicen que es para la defensa. Se creó para contener a la Unión Soviética. Está formado por los ex aliados que lucharon contra los nazis. Bueno, ahí están los países occidentales. Una vez Rusia solicitó su ingreso a la OTAN y le dijeron que no. Pero ¿por qué si Rusia fue de los que venció a los nazis? Lo que pasa es que a Rusia no le dieron el tratamiento que recibió, por ejemplo... Es más, quien ganó la Segunda Guerra en Europa fue Rusia. Estoy de acuerdo. Pero no le dieron el tratamiento que le dieron a Japón o que le dieron a Alemania Occidental. Ya. Yo le voy a decir, Rusia una vez pidió su incorporación a la Unión Europea. También. Y quien primero se opuso a eso fue Estados Unidos. ¿Por qué se opone? Bueno, porque usted tiene en la Unión Europea 2 potencias nucleares,
en ese momento. Inglaterra tiene Francia. Rusia no es una gran economía, pero es una potencia nuclear. Sí. Y usted tiene Alemania ahí, que sí es una potencia económica. Bien, entendimos. Ahora, ¿qué pasa? Si usted a eso le mete un socio con ese poderío militar, un territorio vastísimo, usted está creando un poder que Más puede grande que el rivalizar suyo, con puede Estados rivalizar. Unidos. Eso está bien. Doctor, el poder económico de Ucrania y el poder económico de Rusia en algún momento pueden estar asociados. El económico. Es decir, así como te dicen de que el Antonov nació en Ucrania, pero es el avión que se usa comercialmente en Rusia. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. El problema con Ucrania nace porque ese señor que yo le mencioné, Yanukovych, cuando le hicieron una propuesta de asociación, él dijo, él quería mantener buenas relaciones tanto con Occidente como con Rusia, porque sabía el problema la disputa que había. Y entonces él dijo, miren, entiendan cuál es la situación mía. Nosotros recibimos de Rusia energía eléctrica. Nuestras exportaciones van fundamentalmente para el mercado ruso. Rusia nos vende gas y nos vende gas a buen precio. Rusia nos está pagando por la flota de Sebastopol, de Crimea, porque ellos estaban pagando por estar ahí. Sí. Entonces, además de eso, nos están ofreciendo un crédito para resolver un problema que tenemos ahora. Ustedes lo que me están ofreciendo es un crédito del Fondo Monetario Internacional. Yo con eso no llego lejos. Entiendan cuál es mi posición. Quiere decir que ahí había una relación entre Rusia y Ucrania muy estrecha. Y casi obligada. Y casi se puede decir que obligada, porque recuerden que eran economías que estaban integradas durante la época de la Unión Soviética. ¿Y qué ha hecho Ucrania que produce tomar una decisión tan seria como una guerra por parte de Rusia? Yo creo que ahí intervino Estados Unidos, que fue el que, y lo digo con toda franqueza, yo creo que a Estados Unidos le convenía eso. ¿Por qué se quieren atraer a Ucrania? Bueno, por una sencilla razón. Ucrania, ahí en esa zona, ahí es donde está la base rusa del Mar Negro. La flota, ahí es donde está, ahí en Sebastopol, en Crimea. Y esa es la zona que a Rusia le permite, como dice Kissinger, proyectar poder hacia toda el área del Mar Negro y hacia el Mediterráneo. Sin eso, Rusia es poca cosa si le quitan Ucrania. Y eso lo saben todos los estrategas estadounidenses, porque los más destacados siempre advertían que eso no era posible y que había que tener cuidado con eso. Usted ve, por ejemplo, Alemania se opuso cuando Estados Unidos planteó en el 2008 la incorporación de Ucrania a la OTAN. Alemania y Francia dijeron que eso no era posible. Sí, pero ¿qué es tan serio como que Alemania y hasta Suecia se estén armando, que ya eran países desarmados? Bueno, ese es uno de los logros principales de Estados Unidos en este pulseo, porque definitivamente Alemania, a mí honestamente me sorprende mucho cómo Europa se comporta prácticamente como si fuera una especie de colonia de Estados Unidos, que está incluso marchando en contra de sus propios intereses. Pero Estados Unidos sabe que a la larga armar a Alemania va a tener está cazando un pleito futuro, porque lo único que le falta a Alemania para ser la gran potencia es esa arma. Lo que pasa es lo siguiente, doctor, mire, ¿usted sabe quién es el principal socio económico de Ucrania? O Rusia, era Rusia. Ahora es China. China. Ahora es China. Ucrania entró en el proyecto La Ruta de la Seda. Alemania y Francia estaban contemplando dar ese paso. Italia lo dio y se metió en la Franja y Ruta de la Seda. Es un proyecto chino que realmente significaría un paso importante para China, porque el principal socio comercial de Europa ahora mismo es China. El principal socio comercial de Alemania es China.
El principal socio comercial de Corea del Sur es China, de Japón es China. China es la principal potencia económica del mundo. Y entonces en ambas partes, o sea, en intercambios comerciales paralelos, venden y compran. Sí. El segundo país que más compra en el mundo es China después de Estados Unidos. El que más exporta es China. Estados Unidos está más o menos a la par con Alemania, aunque Alemania lo que tiene son como 80 millones de habitantes. Sí, pero es una gran potencia exportadora. Pero es la calidad de Alemania. Entonces, eso preocupaba enormemente a Estados Unidos, porque eso significaba el que tiene el dominio del comercio, termina imponiendo su propia moneda. El hecho de que el presidente de Ucrania diga, no vamos para la OTAN, eso no va a parar la guerra. No, eso no para la Ya guerra. eso No, porque después que usted se mete en una guerra, ya Rusia sabe que está pagando un costo, y un costo que es alto, porque las sanciones que le han impuesto van a tener sus consecuencias. Pero él lo sabía que eso venía. Sí, pero entonces necesita un resultado. Después de todo ese esfuerzo, no se va a parar de que, no, está bien, yo me voy porque ya tú no vas a ser de la OTAN. No, ya las condiciones no serán las mismas. Y entonces, por eso es que yo digo, la diplomacia está funcionando. En algún momento eso producirá un resultado, pero lo va a producir después que Rusia entienda que logró sus objetivos esenciales. Y esos grupos internos que existen, a veces son pueblos, a veces son regiones, que a veces son pro-rusos y otras veces son pro-Europa, ¿están jugando su papel? Oh, sí, claro. En la zona este, lo que son las repúblicas de Lugansk y Donetsk, ahí mayoritariamente viven personas de origen ruso. Por eso fue que esas repúblicas se proclamaron independientes. Cuando, después del derrocamiento de Víctor Yanukovych, vino la prohibición del idioma ruso y, ese proceso que desató una guerra, ellos se declararon independientes y eso obedece principalmente al hecho de que ellos se sienten más cómodos con Rusia. Hay una zona, por ejemplo, Odessa está también habitada por rusos y eso tiene su incidencia ahí. Terminado el tema de la guerra rusa-ucraniana, quisiera tratarle un tema más de opinión. No le voy a poner ejemplo ni América Latina ni el mundo, sino en República Dominicana. Si leemos la historia o si la hemos vivido, como el caso nuestro, que tenemos una historia de testigos presenciales con conciencia política desde los años 50, es decir, que uno sabe lo que estaba pasando en el país. Eso significa 50 o 70 años de experiencia. ¿Usted conoce alguna situación que un gobierno dominicano haya enfrentado, no problemas tan grandes, sino una cantidad de problemas tan diferentes, con efectos globales? Es decir, que la mayoría de esos problemas vienen de afuera y que si hay sitio. Primero, usted tiene 584 días de un gobierno nuevo. Ese gobierno, el presidente nunca había sido presidente antes y el PRM nunca había sido partido antes. Con una cultura de que nunca el que sale y el que entra ni siquiera conversan, doctor. Le entrega la oficina o se la deja y no se comunican en nada. Partido nuevo, gobierno nuevo, elecciones traumáticas que fueron movidas las dos fechas, ¿verdad? En medio del inicio de la pandemia, porque fue en marzo hubo unas elecciones. Pregunta, pandemia, efectos de la pandemia, los presupuestos se alteran, vacunas, pruebas, enfermos, responsabilidad en salud, responsabilidad en educación, se pierden 2 años de educación, se pierde un dineral en salud,
no se pueden poner impuestos porque el pueblo no los resiste. Viene entonces una guerra que sus efectos, por ejemplo, nosotros vamos a tener problemas de harina de trigo pronto. Sí. No ha llegado, pero viene por ahí. Porque esos dos países que están peleando son los principales productores de trigo en el mundo. Pregunta, ¿usted ha visto una parte de la historia dominicana? Porque mataron a Trujillo, eso fue un efecto demoledor para nosotros. ¿Y qué va a pasar ahora? Pero eso fue un solo problema. Sí. Un golpe de Estado, tumbaron a Bosch. Bueno, tumbaron a Bosch fue un solo efecto. Llegaron los marines, un solo problema, pero ahora son demasiados problemas. Usted entiende que se están dando los pasos posibles para poder salir airoso de este problema. Bueno, yo creo que su pregunta al mismo tiempo contiene las argumentaciones, de alguna forma le dan respuesta, porque es verdad, nosotros estamos viviendo una situación totalmente inédita, con varias crisis que se combinan al mismo tiempo. Cuando hay distintos factores que se combinan, normalmente los efectos son graves, y nosotros estamos viviendo situaciones que no se originaron fundamentalmente en República Dominicana. Estábamos en una situación de vulnerabilidad, porque hacía tiempo que estaba planteada el tema de la reforma fiscal. Eso era un tema que estaba pendiente en el país y está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, creo eso que del 2012, si la memoria no me falla. Quiere decir que ya se sabía que había que producir eso porque teníamos una tendencia hacia el endeudamiento que había que sencillamente contener. Luis Abinader le toca asumir la presidencia en medio de una pandemia con todos esos efectos que usted está enumerando. Luego entonces viene el problema geopolítico, las tensiones que normalmente inciden en la economía y estamos viviendo una situación sumamente grave. Yo creo que República Dominicana lo ha hecho bastante bien y ahí están los resultados. Nosotros no tenemos escasez de nada y ese es un gran logro del gobierno. Aquí tenemos inflación sí, porque hay factores. ¿Tú tienes alta de precio o escasez? Escasez no hay. No hay, hasta ahora no hay. Que yo creo que el gobierno debe siempre cuidar eso, evitar que aquí se produzca una escasez. Y para eso, seguridad alimentaria yo creo que se resuelve con asuntos de inversión. Creo que el gobierno está consciente de eso. Ahora usted ve el caso, por ejemplo, de la salud. Nosotros también hemos manejado bien esa parte, hemos manejado bien la parte de la economía. La República Dominicana está flotando. Todo esto va a tener repercusiones indiscutiblemente. Estamos sufriendo eso y puede que eso incluso tenga algunos efectos políticos. Y los dos elementos que le hemos añadido ahora, que son, ahora no, persecución contra la corrupción, que nos toma muchas páginas, muchas horas de tiempo que podemos usar en solución de problemas, y una posible reelección con reforma constitucional en este momento. Bueno, lo de la lucha contra la corrupción fue un discurso del PRM. Ellos asumieron esa responsabilidad y le plantearon al país eso. Yo creo que fue un tema que les abrió la puerta. El PLD, los gobiernos del PLD siempre descuidaron eso, porque históricamente en República Dominicana siempre ha habido una alta percepción de corrupción. Es más, incluso hasta con los funcionarios públicos ha habido una especie de presunción de corrupción. Ah, tú eres funcionario público, tú eres un ladrón. O si tú coges en los 12 años Balaguer, son dos elementos: falta de expresión y difusión del pensamiento y corrupción, los 300 millonarios. Y eso es el producto de un largo proceso. No necesariamente se generó eso en los gobiernos del PLD. Eso es un proceso muy largo que comienza con Balaguer y probablemente hasta un poco más allá. Ahora, ¿qué pasa? Se producen una serie de factores que hacen que ese discurso prendiera. Y el PRM le ha dado seguimiento a eso. Y tiene que seguir ya. Y tiene que seguir. Y eso, aunque no esté
políticamente motivado, pero genera también ganancias políticas. Esa es la realidad. Sí, pero estamos en un segundo año. Ahora, el otro aspecto que usted Estamos en hablaba. un segundo año de gobierno. Ya hay que hablar de las próximas elecciones. Sí, es así. Hay que hablar de las próximas elecciones, es verdad. El tema de la reforma constitucional, honestamente yo creo que lo que motiva eso es una realidad que tiene el PRM. ¿Cuál es esa realidad? Bueno, que los números no cuadran para usted irse en una primera vuelta. Que no tienen los mismos aliados. Esa coyuntura que no lo tienen los catapultó mismos ya aliados. probablemente no se presente No. en el 24. Y entonces, eso del Y el 40... único aliado que podría tener lo están persiguiendo. Bueno, Es así. ¿usted cree que pudiera No, tener pero eso? seguro que el mejor aliado que puede tener Luis ahora mismo es el PLD. Lo que yo digo es, la oposición, y cuando hablo de oposición me refiero fundamentalmente a Fuerza del Pueblo y PLD. Los dos están afectados por el discurso anticorrupción. Aunque directamente los gobiernos de Leonel Fernández no estén no estén en la mira. Eso no se mide el 16 de mayo. No, lo que espérese, lo que yo estoy calculando es el efecto que eso puede tener para el 16, para las próximas elecciones. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna forma el legado de Leonel y el legado de Danilo se ven afectados. Y ambos partidos necesitan de alguna forma reivindicarse. Pero yo le voy a decir, Y es probable que entiendan que la mejor forma de abrirle paso a esa posibilidad es saliendo del sí, pero PRM. yo le voy a hacer una pregunta. Estamos el 16 de mayo, las 10 de la noche dan los resultados, PRM 45, el resto unos 20 y otros 15, o 20 y 20. Va una segunda vuelta. ¿Quién apoya al PRM? ¿Leonel, el PLD o Leonel y el PLD para eso hacen un pacto previo? No nos unimos, pero sí nos comprometemos en la segunda vuelta a ir unidos. Mire, eso es difícil de vaticinar. Hay muchas malquerencias. Pero siempre el del segundo apoya el tercero al segundo. Eso es Pero puede que natural. no sea. No necesariamente el que gane, eso lo hemos visto muchísimas veces en elecciones de América Latina. No necesariamente el que gane en primera vuelta es el que se va en la segunda. Pero la segunda gana el 2 y el 3. Mire lo que pasó, por ejemplo, en Ecuador. Pero puede ser que Leonel le dé el voto en la segunda vuelta a quien le dio el apoyo ahora dividiendo al PLD. Eso depende de cómo se maneja el tema de las alianzas. Falta un tiempo todavía. Yo percibo que hay en las bases de Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana el deseo, porque es que tienen un origen común. ¿Qué es lo que separa a Leonel y a Danilo? Problemas ideológicos. Danilo y Leonel. Es un problema personal ahí. Fundamentalmente es un asunto personal. Que si las circunstancias políticas lo demandan y se crean las condiciones para eso, a lo mejor se encuentra una fórmula de avenencia. Hay una posibilidad que hay gente que le está planteando ya. ¿Cuál? Mire lo que ocurrió. ¿Cómo se seleccionan en Chile los candidatos? O en Colombia. Es mediante unas primarias abiertas. Ah, ya. Los partidos políticos van con los candidatos que quieran participar. Y el pueblo entero vota. Y todo el mundazo vota. Y entonces el más votado es el candidato. Y eso abre las puertas para usted hacer alianza y que sea la gente la que decida. Y hay quienes están planteando la posibilidad de que se haga un evento de ese tipo que pueda conducir a la escogencia de un candidato común de más de una fuerza Pero política. yo te interrumpí cuando tú comenzaste a decir la reforma constitucional es un problema de números. Realmente tengo amigos en el gobierno que no les gusta que yo hable, no les gusta que yo diga que esa reforma nada más tiene un objetivo, que es llevar el 50+1 al 40+1. Pudieran haber algunas cositas ahí que Bueno, hay que enmendar, siempre porque adornarla. siempre hay cosas. Por ejemplo, a mí me parece que la unificación de las elecciones es una necesidad. Y eso tiene que ser con la Constitución. Ahora, sí. Ahora, yo no sé si No, dicen que no, que con la ley se puede hacer.
Lo de la fecha. Bueno, Lo yo dijeron no he aquí. meditado mucho sobre eso. Lo que yo sí sé, Lo que pasa es que pero Cristino, eso está, aquí eso tú está sabes- dentro. Aquí tú sabes que tenemos esa ventaja, que cuando es necesario la Constitución hay que cumplirla. Cuando es la ley hay que cumplirla, pero cuando no se quiere, Yo no- sé no que aquí pasa se nada. hizo una reforma El otro día constitucional aquí y se dijeron, separaron las que elecciones. hay decenas de leyes que le faltan a la Constitución del 2010 por aplicarse. Es verdad, es verdad. Y todavía no hemos, porque las constituciones Pero eso puede faltar y violarse la ley ahí, entonces los otros no pueden. yo digo que las constituciones necesitan de un tiempo para que haya una práctica que le dé fortaleza a las disposiciones Pero constitucionales. usted porque- llegó aquí a decir que cuando la reforma de 2010 trajo 200 leyes que había que modificar y todavía hoy no se han modificado. Sí, faltan muchísimas leyes. Y entonces ahora vamos a meternos en otra reforma constitucional. Además de eso, déjeme decirle, las constituciones son pactos políticos. Yo no conozco de procesos en democracia de reforma constitucional que se hayan hecho sin acuerdos previos, Previo. porque eso es un pacto político. Vamos a ponernos de acuerdo para hacer una reforma Sí, constitucional. corbatas azules y todo eso fueron pactos políticos. Exactamente. Y yo creo que la reforma de 2010 le critican a Leonel que pudo haber, se pudo haber abierto camino para seguir participando en la política. Yo creo que esa es una posibilidad. Ahora, la reforma constitucional creo que fue un avance importante. Si no hay realmente la convicción, si no hay acuerdo entre las principales fuerzas políticas para producir una reforma constitucional, insistir en el tema, es más, embarcarse en el tema no tiene sentido. Es decir, a distancia. Luis Abinader, número 1. Leonel, número 2. Y Margarita Cedeño, número 3. ¿Te luce que esos serán, desde ahora, los 3 que van a participar con posibilidades en el 24? Salvo que ocurra algo muy significativo que cambie sustancialmente la cosa, se puede decir que lo más probable es que Luis Abinader sea el candidato y Leonel también. En el PLD eso está por verse. Ahora, la percepción indica que Margarita tiene muchas posibilidades. Eso es así. Es que hay un morbo que funciona, doctor. Solamente, sin estudiar números, el pensar que Leonel y Margarita van a ir en 2 partidos diferentes, ya es motivo de mucha curiosidad para el votante. Y a veces los votantes hacen maldades. Yo no estoy muy seguro de que eso sea bueno para un posible acuerdo de cara a una segunda vuelta. No estoy seguro. Porque normalmente las separaciones, aunque hay intereses en común, porque hay una hija. Es que no hay antecedentes de un matrimonio que se enfrente en unas elecciones. No lo conozco, pero yo no estoy muy seguro de que ese pueda ser un factor que ayude de cara a una, como creen muchos, a una alianza ya con miras a una eventual segunda vuelta. No estoy seguro de eso. Michelle, hay una información que aparece hoy. Yo lo he dicho mucho. En Estados Unidos, se lo decía Carlos, hay un anuncio del tío Sam que en los 62 por ahí yo viajé y vi que él decía, defiéndete de mí. Es decir, invitaba al contribuyente a que defienda su patrimonio y que trate de no evadirnos, de que no le cobren de más impuestos. Y decía, defiéndete. Una declaración sin precedentes y que yo saludo es que el propio director de la Dirección General de Impuestos Internos dice que sería bueno un defensor del contribuyente. Por primera vez aparece una cosa que es defiéndete de mí. Él mismo te dice defiéndete. ¿Por qué? Porque parece que se está preparando, al no poder pasar un paquete fiscal, lo que se está buscando es diferentes formas
de construir para alimentar un presupuesto que se necesita ejecutar. Tú ¿Te parece? Tú sabes que el caso de la Dirección de Impuestos Internos y de esta administración sobre todo, yo creo que hay que verlo bien, porque a ti te gusta comparar siempre el defiéndete de mí. Lo que decía en Estados Unidos, tú tienes un marco legal y tú puedes, no es defiéndete de mí, es utiliza la ley bien en la medida en el que tú puedes beneficiarte de eso. Si tú la aplicas bien, no hay problema. Ahora, el problema que tenemos en República Dominicana es que no es que la gente no utiliza bien la ley, es que la gente no quiere pagar los impuestos y quiere mantenerse evadiendo los impuestos. Entonces, a una dirección sensata, lo que te dice, está muy bien, de la parte correcta, haz todo lo que tú puedas. Haz todo lo que tú puedas para pagar menos, defiéndete de mí, no hay problema. Porque es que lo otro estamos tan lejos. Cuando tú tienes una informalidad con los niveles de la República Dominicana, unos niveles de bancarización con los niveles de República Dominicana, un sistema donde aquí se está hablando de bancas de lotería, de 3 ilegales y 1 legal. ¿Y qué le importa al director que le dice, defiéndete, pide que te cobren menos impuestos por esa banca, pero vas a pagar por todas? Porque es que aquí estamos acostumbrados. ¿Dónde? Señores, en República Dominicana hay 300 o 400 mil colmados, y salones de belleza, y banca y todo. ¿Y a ti te han cobrado un ITEVI en un colmado alguna vez? Muchísimos abogados y profesionales liberales. ¿Tú me estás entendiendo? Que no pagan. ¿A ti te han cobrado un ITEVI en un colmado? ¿Te lo han cobrado? Sí, señores, ¿con comprobante o sin comprobante? Pero, Michel, lo que pasa Entonces, es que aquí el problema es que estamos tan lejos de lo correcto que ojalá tuviéramos en posición de decir, vamos dentro del marco legal, vamos a discutir lo que más te conviene a ti. Y yo creo que eso es bueno. Aquí la renta tiene que defenderse de los evasores. Es distinta a la cultura que hay. Estamos lejos, Cristino, Los recaudadores siempre tienden a apretar la tuerca. Esa es una realidad. Estamos lejos de la realidad. Mira. Ahora lo que tú dices es una realidad, es correcto. Aquí hay unos niveles de evasión muy altos. Del ITEVI se llegó a decir el otro día que sobrepasaba el 50% el nivel de evasión. Y de impuestos y de la renta también. Ahora, aquí tenemos... Para mí el impuesto sobre la renta es el impuesto más que menos se paga. Pero los datos hablan precisamente, ese es un cálculo que se ha hecho. Yo supongo que los especialistas tienen fundamento para eso. Entonces, hoy es miércoles de salud. Tú sabes la cantidad de médicos que te dicen a ti, no, porque a mí me descuentan el impuesto cuando me paga el seguro, la ARS. O me descuentan el impuesto cuando me van a facturar tal cosa. ¿Tú has visto los recibos de la parte adicional de que voy a pagar la cirugía? No, eso es así. Eso es así. No hay que dar mucha vuelta. Ahora, en Estados Unidos, si tú reclamas devolución de lo que pagaste de más, te lo devuelven. Aquí, si tú lo reclamas, no te lo devuelven. Sí, pero ese es un tema de ley. No, y hablando de impuestos, y sí, Cristino. Lo que te quiero decir es, mira, aquí te lo devuelven. Aquí la verdad, hay que decirla, te la devuelven en alguna forma. A mí me deben 75,000 desde hace años que no me lo han pagado. Pero yo lo he reclamado mucho. Pero yo te garantizo que si tú este año vas a pagar impuestos, te toca pagar impuestos, puedes deducir esos 75,000. ¿Entiendes? El problema es que yo aquí es compensatorio. ¿Qué tú vas a decir, Carlos? Lo que pasa es que el gobierno, no sé si estaba dentro de sus planes, pero hay como un efecto colateral del asunto de la persecución de la corrupción, porque ¿cuál es el principal argumento de un evasor? De que, yo no voy a dar mi dinero para que se los roben. Esto es lo que dice. Dicen eso. Eso es como tú estabas en la escuela que decían, la maestra la cogió conmigo. Eso no es verdad. No, pero que hay mucha gente que dice de que no, yo no voy a pagar impuestos para que se los roben. Que hay evasión. Entonces, mira, si demuestran que hay una inversión y que hay transparencia en el manejo, entonces a lo mejor logran. De eso vamos a hablar mucho.
Quería añadir dos cosas para terminar los comentarios. Número uno, de que tengamos mucho cuidado porque la guerra de opinión no es solamente en las redes con chisme, también ocurre en las guerras. Las guerras tienen organizaciones y agencias que se encargan de, coge CNN y vea los análisis. Opinión pública y propaganda. Y número dos, yo creo que nosotros debemos de hacer una reflexión, porque nos llega una información de un pequeño pueblo de este país, en que ya se iniciaron una campaña política. Es inaceptable que en el siglo XXI, con todas las modificaciones que hay que hacer, aquí se hable de un candidato que se presente como papichulo. Pero es un apodo de pueblo. Óyeme, ¿Y dónde es eso? En Miche, Papi chulo. Ay, Dios mío. para senador. Para alcalde de Maíz. ¿Cómo se llama el papi chulo? Papichulo no tiene nombre. Pero se vaya. Bien, vamos a una pausa. Váyase por el sur para que vea a Maniquí y a El Pajarón. Doctor.